Bueno, vamos a resolver el punto 5a del cuadernillo de la página 20. Fíjense que es una ecuación como las que veníamos resolviendo, pero la diferencia es que agregamos potencia y radicación. Por lo tanto, en las operaciones que estemos resolviendo en el ejercicio 5, además de las operaciones que ya veníamos resolviendo, suma, resta, multiplicación y división, vamos a agregar potencia y radicación. Para esto vamos a tener en cuenta que cada vez que pasemos una cosa para un lado o para la otra, para resolver las ecuaciones, van a pasar con la operación contraria, como veníamos trabajando, y entonces para eso tenemos que recordar que la operación contraria de la radicación es la potencia y la operación contraria de la potencia es la radicación. Con eso ya vamos a poder resolver el punto 5 entero. Pero para que lo resuelvan más fácilmente vamos a resolver uno de ejemplo y en este caso elegí el primero que es el 5a. Fíjense que en la derecha de la ecuación tenemos una operación y es una operación que nosotros podemos resolver. ¿Por qué? Porque no hay x, entonces no hay nada que nos impida resolver la ecuación. La operación es una operación normal de las que ya resolvíamos, con distintas operaciones, pero en números naturales y con cosas que sabemos hacer, por lo tanto podemos resolverlo. Para eso lo que vamos a hacer en este lado, es decir, en la derecha, es separar en términos para no mezclar y nada, ni operaciones que no se puedan resolver juntas y demás, y para resolver de forma correcta la operación. Entonces, una vez que separamos en términos, vamos a resolver las operaciones de ambos términos. Fíjense que en el primero tenemos 5 al cuadrado. Para esto tenemos que volver a potencia y pensar que 5 al cuadrado es hacer 5 por 5, por lo tanto da 25. Y acá en el otro término tenemos menos 7 por, y la raíz de 9, recuerden que la raíz era pensar por qué número multiplicado por sí mismo nos da 9, y en este caso es qué número multiplicado por sí mismo una vez, o sea, dos veces, ese número da 9, y eso era porque como en el índice no teníamos nada, entonces teníamos que pensar un número que lo multipliquemos dos veces. Entonces, en este caso tenemos que pensar eso y el número que nos da como resultado es 3 y es porque 3 por 3 da 9. Todo esto es anterior y es de un tema que ya vimos, potencia y radicación. Si surge alguna duda de esto, pueden recurrir a los videos anteriores. Y una vez que ya resolvimos esto, vamos a separar de vuelta en términos por las dudas para no mezclar nada, y del otro lado vamos a seguir copiando el resto de la ecuación. Fíjense que pude resolver de la derecha porque a la derecha no tenía x. En cambio en la izquierda sí, y el hecho de tener x y un número que no tiene x, eso nos hacía que no podamos ni sumar ni restar y demás. Entonces, voy a seguir resolviendo del lado de la derecha porque podemos seguir resolviendo y porque hay una operación que sabemos resolver, entonces vamos a terminarla de ese lado. Y eso es hacer 25 menos 7 por 3, y 7 por 3 es 21. Del otro lado vamos a seguir copiando la ecuación tal cual estaba. Ahora, 25 menos 21 da 4 y eso lo podemos escribir. Y a su vez, en el mismo paso ya podemos empezar a despejar la x. Recuerden que despejar la x era pasar todo lo que no sea x para el otro lado. Lo pasábamos siguiendo un orden. El orden era, primero se pasaba todo aquello que estaba más lejos de la x. En este caso, si yo separase en términos de este lado, fíjense que lo que más lejos está de la x es el 1 porque está en otro término. En cambio, la raíz está en el mismo término que la x. Entonces, primero vamos a pasar el 1. El 1 está sumando, entonces lo vamos a pasar restando. ¿Por qué? Porque lo pasábamos con la operación contraria. Una vez que ya hicimos esto, vamos a copiar lo que nos quedó, que es la raíz de x. De este lado, entonces, nos quedó 4 menos 1, que lo podemos resolver sin problema, y eso da 3. Y del otro lado nos quedó la raíz de x. Y que eso es igual a 3. De esta forma llegamos a esta igualdad. Esta igualdad la podríamos resolver pensando, buscando, indagando cuál es el número que yo pongo adentro de la raíz y le resuelvo la raíz y eso me da 3. Lo puedo pensar así,
sí van a llegar al resultado seguramente, pero bueno, si lo quiero resolver como veníamos resolviendo y despejando, entonces lo que tenemos que hacer es, claro, justamente despejar la x. Y para despejarla, entonces tengo que pasar para el otro lado la raíz, para que me quede sola la x. Dijimos que si la pasamos para el otro lado, la tenemos que pasar con la operación contraria. Y la operación contraria a la radicación es la potencia. Entonces, esa raíz que está acá, la vamos a pasar como potencia. Como es raíz cuadrada, porque no tiene índice, entonces lo vamos a pasar como potencia cuadrada, es decir, nos va a quedar 3 al cuadrado. De esta forma, sabemos que x va a ser entonces 3 al cuadrado, y 3 al cuadrado es 9. De esta manera llegamos al resultado de la ecuación, y si yo quisiera resolver, verificar y saber si está bien y demás, tendría que poner este 9 en la x y hacer la cuenta, verificar que de los dos lados me dé exactamente lo mismo.